Bienvenidos al curso de donación en asistolia controlada. Os voy a contar en qué consiste este tipo de donación y la experiencia que tenemos en Puerta de Hierro, el hospital donde hemos puesto en marcha este programa hace aproximadamente 2 años. Yo creo que todos sabemos que España es el país con mayor número de donantes por millón de población a nivel internacional. La mayoría de los donantes proceden de pacientes que fallecen después de una muerte encefálica. Sin embargo, en España, que teníamos hace años una tendencia ascendente, como vemos en esta gráfica, de donantes en muerte encefálica, nos encontramos que en los últimos años estamos asistiendo a una estabilización en ese número de donaciones, de forma que incluso hay una cierta tendencia al descenso y esto hace que pueda disminuir el número de pacientes que se benefician de un trasplante de órganos, con lo cual estamos obligados a buscar otras fuentes de donación. Pues bien, no solo se puede donar un órgano a partir del fallecimiento en muerte encefálica, sino que también después de una muerte tras una parada cardíaca, un paciente podría llegar a ser donante de órganos. No todos los pacientes que fallecen en parada cardíaca pueden donar los órganos. De hecho, en el año 1994, en la ciudad de Maastricht, hubo una conferencia de consenso a partir de la cual se agruparon aquellos pacientes que fallecían en muerte cardíaca y que podían ser donantes de órganos en 2 grandes grupos. El primero de ellos hacía referencia a la que se llamó donación en asistolia no controlada y el segundo grupo hacía referencia a la donación en asistolia controlada, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este curso. Pues bien, la donación en asistolia no controlada se refiere a ese tipo de pacientes que fallecen de forma inesperada, o bien en su domicilio o bien en la calle, son atendidos por los equipos de emergencia extrahospitalarios, son reanimados y después de un periodo apropiado de reanimación, si el paciente definitivamente no sale adelante, se traslada al hospital. En el hospital se procede, si viene al caso, con el programa de donación en asistolia y podría convertirse en un donante de órganos. Este tipo de programas de asistolia no controladas se empezaron precisamente hace años en España, concretamente en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. Este hospital fue pionero a nivel internacional con este tipo de donaciones. A partir de ellas y de los buenos resultados que se obtuvieron, se han ido extendiendo más aún los programas de donación en asistolia no controlada en España, de forma que en el momento actual ya son muchos los hospitales que tienen este tipo de donación. A partir de estos programas se ha conseguido aumentar progresivamente el número de donantes en asistolia no controlada, de forma que, como vemos aquí en esta gráfica, en el momento actual nos situamos ya en 3,4 donantes por millón de población, una cifra que no es nada despreciable. Esto con respecto a la donación en asistolia no controlada. Sin embargo, hay otro tipo de donación, como había comentado antes, que es la donación en asistolia controlada. Esto se refiere a los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, que son atendidos por una enfermedad grave, generalmente problemas neurológicos. Cuando estos evolucionan desfavorablemente y el paciente no se recupera, en un momento determinado el equipo de intensivos toma la decisión de no continuar con medidas que no conducen a ningún beneficio para el paciente y retiran el soporte vital. Estos enfermos finalmente hacen una parada cardíaca y fallecen. Pues bien, algunos de estos pacientes, evidentemente si la familia está de acuerdo con ello y lo consiente, podrían donar sus órganos. Esto se conoce como donación en asistolia controlada. Este tipo de donación se viene practicando, se viene utilizando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en prácticamente todo el mundo desde hace aproximadamente 10 años. Y los resultados son buenos. De hecho, en Inglaterra, como podemos ver también en esta gráfica, se está llegando ya incluso casi al 40% de las donaciones procedentes de programas de donación en asistolia controlada. Pues bien, resulta que en España se puso en marcha un programa de donación de este tipo en el año 2011, concretamente en el País Vasco, en el Hospital Santiago de Vitoria, promocionado por la Organización Nacional de Trasplantes. Este programa tuvo unos resultados favorables y a partir de ahí hubo 2 hospitales más, concretamente el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Puerta de Hierro, que pusieron en marcha programas similares. Más adelante, y ya en este año, se han puesto en marcha otros programas, de forma que en el momento actual son ya bastante los hospitales que tienen programas de asistolia controlada en España.
Evidentemente este tipo de programas acaba de empezar y las cifras que tenemos en el momento actual de donación son todavía muy pequeñas, pero también es cierto que se trata de un programa que está empezando. Y de la misma forma que en el resto del mundo este tipo de donaciones va en aumento, lo más probable es que en España ocurra exactamente lo mismo, de forma que posiblemente se convierta en un tipo de donación que tendrá una gran incidencia en el futuro. Muy bien, pues ahora lo que yo quería contaros es cómo es el programa que hemos puesto en marcha en Puerta de Hierro y cuáles son sus resultados. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, es el concepto de limitación del tratamiento de soporte vital. Nos referimos a pacientes en situación terminal, con una enfermedad irreversible e irrecuperable, en los que finalmente se decide retirar el soporte vital. Eso es lo más sensato, eso es lo que es éticamente correcto, puesto que lo que no es correcto es mantener con vida a un paciente que no tiene posibilidad alguna de sobrevivir si no es mediante el soporte vital. De forma que esa es la primera de las condiciones, tener claro que debemos limitar el soporte vital, y cuando llevamos a cabo el soporte vital, cuando se lo planteamos a la familia, si la familia lo acepta, entonces podríamos a posteriori considerar la posibilidad de la donación de órganos. Bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tiene que hacer el equipo de intensivos es tomar la decisión de limitar el soporte vital de un paciente. Una vez que se ha tomado esa decisión, se plantea a la familia tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo, generalmente es así. Puede ocurrir que la familia no lo acepte, si eso ocurre debemos suspender la limitación y continuar con el tratamiento del paciente hasta una nueva consideración. Lo habitual, como digo, es que la familia entienda que lo sensato es limitar el soporte vital y procederíamos a ello. Pues bien, en este momento, cuando ya se ha decidido limitar el soporte vital, es cuando debemos plantear a la familia la posibilidad de que una vez que el paciente ha fallecido pueda ser donante de órganos. Para ello valoramos al paciente, si éste reúne las condiciones apropiadas para que sea donante de órganos, entonces se lo plantearíamos a la familia nos puede dar el consentimiento o no. Si no nos lo da, evidentemente continuamos con la limitación, pero si nos da el consentimiento, en ese caso procederíamos a la extracción de los órganos mediante la cirugía rápida o la canulación previa del paciente. Bien, y ahora quería presentar cuáles han sido los resultados de este programa que hemos puesto en marcha y que empezó concretamente en el año 2012, en enero del 2012, de forma que llevamos prácticamente 2 años desde entonces de experiencia. En esta diapositiva muestro la comparación entre la muerte encefálica y la asistolia controlada, el número de pacientes que hemos tenido en muerte encefálica y el número de pacientes que hemos tenido en asistolia controlada. Y podemos comprobar cómo en el caso de la muerte encefálica la media de órganos que un donante puede proporcionar es de 3,4. La mayoría de los órganos que se consiguen son riñones, como es lógico, son órganos dobles. Después también el hígado, los pulmones, el corazón, etc. Sin embargo, en el caso de la asistolia controlada, evidentemente el corazón no se puede obtener, puesto que hay una parada cardíaca previa, y la proporción, como se ve aquí en la diapositiva, de órganos que se consiguen es menor, de 2,3%. Sin embargo, se consigue un número muy importante de riñones, es un donante con una buena proporción de donación renal y también de hígados y de pulmones. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en estos 2 años? Hemos tenido en total 17 donantes de órganos, de los cuales hemos obtenido 34 riñones que han sido trasplantados, 5 hígados y un pulmón. Los enfermos a los que se les trasplanta el riñón sufren con cierta frecuencia, concretamente en nuestro caso, como podemos ver aquí, en un 53% de los casos, sufren un retraso en la función inicial del injerto. Y esto se debe a que existe un periodo de isquemia debido a la parada cardíaca y como consecuencia de él, el riñón tarda en comenzar a funcionar, de forma que estos pacientes con frecuencia requieren diálisis después del trasplante. Sin embargo, la evolución a largo plazo de estos enfermos es buena, de forma que aquí podemos ver cómo aquellos que ya llevan más de un año trasplantados tienen un 100% de supervivencia, no solo del paciente, sino también del injerto, y en aquellos que llevan menos de un año, en todos los casos la evolución está siendo favorable. Solo ha habido un paciente al que hubo que extirparle el riñón como consecuencia de un shock hemorrágico que ocurrió de forma inmediata al trasplante y por tanto posiblemente sin que tenga que ver con con el tipo de donación que se hizo. Con respecto al hígado, hemos conseguido 5 órganos que se han trasplantado
en 5 pacientes. El hígado es un órgano que se afecta más por la isquemia, es un órgano más sensible y es menor el número de órganos que se consigue. Además, las complicaciones derivadas de la isquemia son mayores, de forma que hemos tenido 3 pacientes que han ido bien y 2 que han sufrido con longitis isquémica. Y por último, hemos hecho un trasplante de pulmón. El pulmón también es un órgano que en este tipo de pacientes sufre con frecuencia, puesto que son enfermos que están ingresados durante tiempo en la unidad de cuidados intensivos, con frecuencia hacen neumonías por aspiración, etcétera, de forma que es un órgano que se consigue con menos frecuencia. Hemos hecho hasta ahora un trasplante de pulmón y ese trasplante de pulmón en el momento actual se encuentra bien. Bien, de forma que ahí me gustaría resumir diciendo que debemos potenciar la donación en asistolia controlada, puesto que es un tipo de donación que hemos podido comprobar que en otros países, como Inglaterra, por ejemplo, tiene una gran potencia. Debemos hacerlo aquí también en España. Si queremos hacer un programa de donación, tiene que ser meticulosamente planificado. Hemos de saber que la limitación del tratamiento de soporte vital es muy importante, se debe entender este concepto. Es bien aceptado por parte de las familias, ese es un hecho importante, era una duda que teníamos cuando empezamos este programa. Hemos podido comprobar y nos ha sorprendido incluso que las familias aceptan perfectamente este tipo de donación, incluso lo plantean ellas antes de que nosotros lo hagamos. Los resultados en el caso del trasplante renal son muy buenos, son equiparables a los resultados que se obtienen cuando el órgano procede de la muerte encefálica. En el caso del trasplante hepático, evidentemente tenemos que ser más meticulosos a la hora de seleccionar a los donantes, puesto que el hígado es un órgano más sensible a la isquemia. Y por último, debemos potenciar el trasplante de pulmón, puesto que es un órgano que también se puede plantear como trasplante en este tipo de donantes, que tiene muy buenos resultados en las series amplias que hay en la literatura internacional y que por tanto debería ser lo mismo en nuestro caso.